La pasada semana se celebró el Día Nacional, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Una jornada para sensibilizar sobre la importancia que tiene este problema y para poner sobre la mesa los datos y las cifras, a ver cómo estamos. Hemos llamado a Pilar Triguero, que es la presidenta de FEDAPA, la Federación de AMPAs de Málaga. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. No soy la presidenta, soy la portavoz. Fui presidenta en su momento. La portavoz en este caso. Pilar, ¿cómo estamos? ¿Qué cifras tenemos de acoso? No tenemos cifras oficiales, son estudios que van saliendo cada X tiempo. Lo que sí tenemos es una situación de solivianto social. ¿Por qué? Pues porque se están detectando nuevas formas de acoso. Aparte de los típicos acosos que se producen en los centros escolares, donde puede mediar el insulto y la violencia, nos estamos enfrentando a otra cruda realidad, que es el acoso a través de redes sociales, a través de las aplicaciones móviles, y nos preocupa muchísimo. ¿Es el tipo de agresión más frecuente, dices, a través de las redes sociales, la que se repite de una manera más sistemática? Sí, y además, primero nos preocupan dos cosas. Una, cómo los menores de determinada edad tienen acceso a esas redes sociales, cómo no hay un control parental y un control de las propias plataformas, y cómo se está generalizando lo que podría ser una magnífica herramienta pues para los niños y las niñas y para los adolescentes, cómo se está generalizando su uso para utilizarlo como insulto, como agresión, que llevan muchas veces a que estén viviendo muchos adolescentes, muchos jóvenes, situaciones que son muy alarmantes. ¿Qué están haciendo los centros educativos para terminar con este tipo de agresiones? Los centros educativos tienen en marcha, desde hace ya muchísimos años, lo que son protocolos de actuación. Esos protocolos se ponen en marcha cuando se detecta que hay una situación de acoso en el centro escolar. El problema en el que nos encontramos hoy en día es que, aunque se pueda atajar esa situación, si se ve en el centro, si se conoce por parte de los docentes, por parte del tutor o la tutora de los menores, se nos pasa desapercibida cuando eso ocurre de puertas afuera. Aunque el hecho esté situado en la convivencia diaria en el centro educativo, si va de puertas afuera es muy difícil actuar solo. Los centros, la familia, las fuerzas del orden, que tienen además una especial vigilancia sobre estas redes, tenemos que trabajar todos a una. ¿Qué estamos haciendo? Pues desde los centros poner en marcha los protocolos, desde la familia formarnos en la prevención de este tipo de conductas. Y luego, pues a través de la Fiscalía de Menores, tratando ya cuando este caso se nos ha ido de las manos o nos ha pasado desapercibido hasta que ha sido tarde, las consecuencias. Nosotros somos siempre de trabajar en la prevención, porque para las consecuencias ya llegamos tarde. Claro, da la sensación de que es una realidad que a veces se silencia, que se ponen paños calientes hasta que pasa algo extremadamente grave y en la que los medios de comunicación ponen el foco, ¿no? Tenemos recientemente el caso de este chico que acabó en coma por una paliza, ¿no? Ese es el problema, que si no hay violencia física, y esa ocurre en la minoría de los casos, se nos olvida que el problema está. Se nos olvida que niños de 11, 12 años están teniendo problemas psicológicos graves debido a este tipo de acoso. Entonces, hasta que no salta la noticia, que por cierto, y por desgracia, suelen tener un efecto llamada, cuando se produce una agresión de este tipo y los medios de comunicación, haciendo vuestro trabajo, dais a conocer la noticia, nos quedamos todos así como conteniendo el aliento, porque después de titulares de este tipo suelen venir ese efecto de llamada y las cosas pasan a ese tipo de agresiones, no con estas consecuencias desgraciadas, pero sí es algo que nos encontramos. Pero sí que es cierto que tenemos muchas asignaturas pendientes, y una de ellas es la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes. Y eso es muy difícil de tratar porque no tenemos herramientas. Se pueden hacer muchas charlas entre los docentes, podemos hacer muchos talleres con las familias, pero es que es un trabajo de toda la sociedad.
Sí, absolutamente de toda la sociedad. sí, evidentemente un trabajo conjunto de familias y, por supuesto, de profesores, de la policía en general, ¿no? ¿Está habiendo un perfil tipo tanto de víctima como por parte de agresor? No, lo que sí nos encontramos, y es algo que viene desde hace mucho tiempo, lo venimos observando, es que hay un agresor y alrededor de ese agresor hay muchos que aplauden ese tipo de conducta. Muchas veces tratamos a la víctima, decimos, bueno, ha sido agredido o ha sido sometido a una situación de acoso, vamos a tratarlo. Ponemos todo el peso del tratamiento en ese víctima que por supuesto tiene que ser atendida. El problema es que se nos olvida que también hay que tratar al agresor y a los que animan a esa agresión. ¿Por qué? Porque suele haber muchos problemas subyacentes. Los jóvenes y los adolescentes no son agresivos de por sí. Con lo cual, si dejamos esa parte sin tratamiento, si lo único que hacemos es sancionar o castigar, tenemos un problema. Tenemos un problema porque además se convierten en pequeños líderes porque son los que le dan voz a los demás que aplauden pero no actúan. Así que tenemos un problema. Claro, pero esto requiere de medios también materiales. Ahí está el problema. Justo ahí está el problema. No tenemos, mira, en los centros educativos nos encontramos, sobre todo en los de secundaria, una falta de orientadores terribles. No tenemos educadores sociales que puedan tratar este tipo de conducta. Nuestros centros de salud carecen de atención psicológica para infanto o juvenil. No tenemos profesionales suficientes, no tenemos herramientas. Entonces vamos poniendo pues el parche cuando nos surge un tema directamente, pero no tenemos una actuación programada porque no contamos con los medios humanos ni con los medios materiales. Y además las consecuencias son terribles porque 2 de cada 10 víctimas han pensado en el suicidio. Ese es el problema. Estamos hablando de 2 de cada 10 víctimas, pero además no sabemos cuántas víctimas silenciosas hay. El problema es que hoy en día, el otro día me decían un grupo de gente de pediatría que están detectando un retraimiento en determinados jóvenes hasta los 10 o 11 años, que es cuando ellos los tratan, que muy probablemente es una antesala de esa depresión y de ese llevarte a pensar en un suicidio. Cuando estamos hablando del futuro de la sociedad, estamos diciendo que ya vamos tarde, con lo cual hay que implementar medidas y hay que implementarlas ya. ¿Cómo estáis trabajando vosotros desde las AMPAs precisamente pues, para evitar este tipo de agresiones y cuando suceden de ponerle solución? ¿Cómo lo estáis haciendo? Nosotros lo hacemos a través de una colaboración con las fuerzas de seguridad en un marco que se llama Plan Director, con lo cual contamos con especialistas, sobre todo de los Community Managers, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son quienes vienen a nuestros talleres y explican a las familias, primero, cómo hacer una detección, porque si no detectamos el problema difícilmente vamos a poder hacer algo, pero sobre todo enseñan a prevenir ese uso que no deberían de hacer los niños de determinadas redes sociales. Enseñamos a la familia a que les expliquen a sus hijas y a sus hijos cómo pueden evitar ese tipo de acosos y sobre todo trabajamos con los centros en que los planes de convivencia y los de prevención frente al acoso sean una realidad, que no se queden solo en el papel. A través de las figuras que tenemos en los consejos escolares y a través de las figuras de los delegados de padre y madre, lo que intentamos es que la convivencia sea una cosa normalizada, que este tipo de casos salten rápidamente porque detectemos que esa conducta no es normal. Y poco a poco pues vamos trabajando con los recursos que tenemos. ¿Las familias de los agresores desconocen la realidad de sus hijos o no quieren verla? No, podemos encontrarnos con algunos que no quieren ver, pero lo crudo y lo dramático de esta historia es que muchas familias creen que saben qué están haciendo sus hijas y sus hijos, creen que saben para qué utilizan ese tiempo que tienen con el móvil, con las tabletas, y la realidad es que cuando se enfrentan a un suceso de esto, se les viene el mundo encima. De hecho, algunos casos de acoso los hemos conocido porque la madre o el padre han cogido el dispositivo móvil
del agresor, entre comillas, y han sido ellos mismos quienes han denunciado al centro que esta situación estaba pasando. Para las familias de los agresores no es fácil reconocer que o bien no han tenido la suficiente vigilancia sobre el uso que estaba haciendo su hijo, o han dejado de lado ver el grupo de iguales en el que se estaba moviendo su hija y su hijo. Es duro. Si es duro para la familia del agresor, también es para la familia del agredido, también es muy duro en muchos casos, en la mayoría de los casos, para la familia de los agresores. Sí, al final para todos, ¿no? Pilar, ante esta situación, ¿qué último mensaje podemos dar? Sobre todo que tenemos que trabajar la prevención. La educación para la paz y la convivencia es algo que tiene que impregnar nuestro día a día. No podemos actuar cuando tenemos un caso. Nuestra labor como familia y como docentes tiene que ser el actuar todos y cada uno de los días del año. Tenemos que trabajar en que nuestros jóvenes sepan distinguir perfectamente cuáles pueden ser las conductas que los puede llevar o bien a ser agresores o bien a ser agredidos. Y fundamentalmente tenemos que trabajar juntos. La Consejería ha puesto en marcha este año un plan específico contra el acoso escolar y tenemos que tener voz las familias más allá de sobre el papel. Es una cuestión que necesitamos abordar y lo necesitamos abordar lo más rápidamente posible. Es una obligación, desde luego, de todos. Hay que dedicarle, como dices, muchísimo esfuerzo y también un presupuesto mayor. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias, un saludo. La asociación, el Instituto Fernando el Católico, continúa con sus actividades, muchísimas, y la última de ellas fue una charla sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Pues mira, la institución, el Instituto Fernando el Católico ha tenido la amabilidad de invitarme para hablar de uno de los acontecimientos militares que marcaron la Edad Media hispánica, como es la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos una cierta edad recordamos haber estudiado en los libros de texto la referencia a la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, ¿no? Y es que realmente fue un acontecimiento extraordinario y en cierto sentido decisivo para la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la península, ¿no? Para la frontera significó un cambio, un giro muy importante en el devenir histórico de ambas sociedades y desde luego dio lugar la batalla a una eclosión de testimonios que nos permite a los historiadores acercarnos con bastante detalle, ¿no? a lo que ocurrió y a lo que significó. No lo sé, eso es un juego que a veces nos hacemos los historiadores y los que no son historiadores acerca de qué hubiera ocurrido si tal acontecimiento histórico hubiera tenido un signo diferente, ¿no? Y la verdad es que como historiadores sabemos que es imposible dar una respuesta y es imposible porque las variables que se hablan con cada acontecimiento son infinitas. Pudiera haber ocurrido que efectivamente Alfonso VIII, los cruzados perdieran esa batalla y nada hubiera cambiado significativamente, ¿no? Y respecto a eso hay un antecedente muy inmediato. Mire, en 17 años antes de la batalla de las Navas, casi los mismos protagonistas que se enfrentaron en las Navas se enfrentaron un poco más al norte, en Alarcos, en 1195. Y en esa ocasión la derrota del ejército cristiano fue total. Y sin embargo eso no alteró el transcurso histórico tal como lo hemos conocido, ¿no? Es decir, no sabemos si una derrota cristiana en las Navas hubiera alterado a medio, corto o largo plazo la evolución histórica. Por tanto, a partir de ahí, como lo que pudo haber ocurrido forma parte de nuestra imaginación, de la ficción que queramos hacer, pues cada uno puede ficcionar como desee, ¿no?
idea, lo que a mí me gustaría proponer a los asistentes es que hagamos una pequeña reflexión en torno a por qué la batalla tuvo el impacto emocional e historiográfico que tuvo, ¿no? Noticias sobre la batalla de las Navas de Tolosa se pueden encontrar en anales, en crónicas de monasterios escoceses y austríacos, de monasterios o de abadías, de catedrales italianas, portuguesas o de Chipre. Es decir, por toda Europa se extendió la noticia de que en la península ibérica había habido una gran batalla, ¿no? La razón por la cual ese fenómeno tuvo tal difusión tiene que ver con el hecho de que fue un acontecimiento extraordinario. Lo que vamos a intentar desvelar es por qué, ¿no? Fue extraordinario por la cantidad de recursos que llegaron a reunirse, fue extraordinario por la magnitud de los ejércitos que se enfrentaron, pero fue extraordinario también porque en el momento en el que se produjo la batalla existía en toda Europa un ambiente, una atmósfera de miedo y de extraordinaria preocupación por la situación de las fronteras de la cristiandad frente al Islam. Hay que pensar que apenas unos años antes de las Navas, los cristianos habían sido derrotados en la batalla de Hattin, en Tierra Santa, y Jerusalén había caído en manos de Saladino. Es decir, que la frontera oriental de la cristiandad en Tierra Santa se había hundido. Y en la frontera occidental de la cristiandad, en 1195, los cristianos habían sido derrotados en Alarcos. Por tanto, la victoria de las Navas fue casi un respiro, porque realmente se temía, y hay un ámbito particularmente importante, como es el de Roma, el del papado, ¿no?, que podía tener una visión global de toda la cristiandad. Había una preocupación evidente y se cuenta que el Papa Inocencio III llegó a afirmar que el día que tuvo la noticia de la victoria de las Navas fue uno de los pocos días felices de su vida, ¿no? Mar Científica llega a su segunda edición destinada a la divulgación tanto para el público general como para los estudiantes de secundaria. Vamos a conocer cuáles son los detalles, pero será a vuelta de publicidad. Hasta ahora.